Hola a todos y todas, yo soy Aitana y esto es Reír o Llorar, un programa donde vamos a intentar darle un toquecito de comedia a la historia del feminismo. Antes de empezar con el episodio de hoy, donde vamos a hablar de los orígenes del movimiento, así un poco en general, me gustaría explicar un poco cómo va a estar estructurado todo este programa. Básicamente vamos a hacer un recorrido no del todo lineal por la historia, hablando, repito, en tono de comedia, que nadie se asuste, de las grandes teóricas feministas que asentaron las bases de la lucha y de, en general, todas las mujeres que de una forma u otra se rebelaron contra la situación que les tocaba vivir. En cada capítulo iremos viendo algún momento concreto de la historia del feminismo, la biografía de alguna feminista, una obra importante, etcétera, 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 lo que vaya surgiendo, ¿vale? Y todo, permitidme que insista, con mucho humor, porque yo creo que con la historia feminista y con todo en general, o ríes o lloras en un rincón, y creo que todos estaremos de acuerdo en que es mejor la primera opción. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que tenía que decir, así que empecemos. Hoy vamos a remontarnos a la Edad Media, sí, a la Edad Media, para hablar de dos mujeres maravillosas, una francesa nacida en Venecia y otra valenciana de aquí de mi tierra. Ellas son Christine de Pizan e Isabel de Villena. Pero antes pongámonos un poquito en contexto. Vamos a ver, la Edad Media fue un periodo, como seguro que sabréis, larguísimo entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, que duró unos 1000 años aproximadamente. O sea, imaginaos cuantísimas cosas pueden pasar en esos 1000 años. En este caso, en la Edad Media, hubo guerras, crisis, hambrunas, revueltas, 1000 millones de cosas más, vaya, todo lo que te puedas imaginar. Pero es que por encima de todo, fue una época donde la misoginia, el odio hacia las mujeres, era algo totalmente normal. Y no digo que sea una cosa concreta de la Edad Media, porque como ya sabemos es algo que llevamos arrastrando más de 21 siglos. Por eso, ante tanto señor o diciendo cosas sobre nosotras, no es de extrañar que más de una se rebelara y quisiera contar ella misma su propia historia. Este fue el caso tanto de Christine como de Isabel. Ambas eran escritoras y Christine además era filósofa. Están consideradas las dos todas unas pioneras en su disciplina. Isabel fue la primera escritora en valenciano de la historia, haciéndose un huequecito entre todos los nombres masculinos del siglo de oro valenciano, y Christine fue la primera escritora europea al 100%, ya que ella tuvo la suerte de poder vivir gracias a lo que escribía. A los 5 años, Christine se mudó junto a su familia a Francia, donde fue tratada como una auténtica princesa sin ser ella nada de eso, ¿vale? Además, gracias a su padre, un médico de Bolonia llamado Tommaso da Pizzano, que menudo nombrecito, pudo desarrollarse intelectualmente hablando hasta conseguir mantenerse únicamente con los encargos que le hacía la corte. Lo que pasa es que la mujer se vino arriba y pasó de hablar de los hechos y las buenas maneras del sabio rey Carlos V, que por cierto es el título de su primer encargo, a temas como la política, la moralidad, la filosofía, la feminidad. Vaya, que la amiga Christine era toda una intensita. Pero es que Eleonor Manuel de Villena, Isabel para los amigos, no se queda atrás. Emparentada con la nobleza valenciana, ella también fue criada en un ambiente bastante lujoso, bastante lujoso. Es la primera escritora valenciana de la que se tiene registro y, sin embargo, era hija bastarda de Enrique de Villena, un señor de bien de la alta nobleza que tuvo el desliz de dejar preñada a una mujer cuya identidad sigue siendo desconocida a día de hoy y que, por cierto, murió muy joven, dejando a Isabel huérfana con muy pocos años. Enrique era un traductor, escritor, humanista, astrónomo y de todo un poco, ¿vale? También conocido como el nigromante.
Y es irónico porque él mismo era también nieto bastardo de Enrique II de Castilla. Y por si fuera poco, este señor estaba ligado por parte materna a la realeza de Aragón. Vaya que a Enrique sangre azul no le faltaba por ningún lado. El caso es que la reina María, la esposa de Alfonso el Magnánimo, que era muy maja, decidió hacerse cargo de Isabel pese a ser esta una bastarda, y ya que ella no tenía descendencia, tratarla como si fuera su propia hija, es decir, que Isabel otra que se crió como una princesa sin serlo. Los 15 años fueron una edad muy importante para ambas. A Cristín su padre la casó con Eteniel de Castel, el notario y secretario del rey Carlos V. Isabel, con 15 años también, empezó a formar parte del monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, donde se cambió el nombre de Eleonora Manuel a Sor Isabel. La verdad, me gusta mucho más Eleonora Manuel, pero bueno, ella misma. La vida de Cristín, con su marido Eteniel, afortunadamente, no le fue nada mal. Tuvieron 2 niños y una niña, y parece ser que la parejita fue bastante feliz. Igual lo de comer perdices ya, pues para otro día. Entonces hubo en el círculo de Cristín, quiero decir, una muerte que desencadenó para ella una serie de desgracias. Pues en 1380, en plena Guerra de los 100 años, una época, vamos, maravillosísima para ser mujer, el rey murió dejando solo a su hijo Carlos VI, que por entonces tenía solo 11 añicos. Aparte ya de todas las intrigas palaciegas y todos los problemas en el gobierno que tuvo Carlos VI, poco tiempo después Cristín se quedó huérfana de padre y después viuda. Esto a los 25 años, con 3 hijos de los que hacerse cargo y una madre muy anciana a la que también tenía que cuidar. Es que imagínate la situación, o sea, semejante responsabilidad siendo tan joven y encima la pobre muchacha que estaba económicamente fatal, o sea, números rojos no, rojísimos. Yo me lo imagino y me da una pena, pobrecita mía. En fin, en ese momento, ¿vale? Fue cuando la corte dijo, pues vamos a intervenir. Y entonces le dieron 2 posibilidades: volverse a casar, que era lo más típico, o meterse a monja. Cristín se pasó ahí un tiempo dándole vueltas a las 2 ideas, tal, porque ella por una parte no quería ni depender de un hombre, ni tampoco recluirse a un convento, pero evidentemente tampoco quería morirse de hambre. Así que finalmente la Cristín dice, oye mira, de perdidos al río, y va a la tía y se monta su propio scriptorium. ¿Qué era un scriptorium? Bueno, pues básicamente esto era un taller que solía estar en los monasterios, donde se copiaban manuscritos, se hacían miniaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Allí ella se dedicó a supervisar el trabajo de encuadernadores, calígrafos, miniaturistas y todos los demás integrantes de un buen scriptorium, un scriptorium como Dios manda, nunca mejor dicho. Y esto fue solo el pistoletazo de salida para que le llegaran tiempos mejores, que no es difícil, también te digo, viendo lo mal que lo ha pasado la pobre. Como desde siempre había mostrado su pasión por la literatura y nunca había dejado de escribir, desde la corte se decidieron a hacerle un primer encargo, este del que os he hablado antes, un ensayo que va sobre Carlos V. Y luego de este otro, y otro, y otro. Y así hasta que gracias a eso pudo mantenerse económicamente. Pero no os penséis que esto es todo lo que tengo que decir sobre Cristín. Esto es solo el principio, porque lo que hizo la mujer esta en el mundo de las letras europeas fue toda una revolución. Antes de hablar de ello, permitidme contaros un poquito más de la vida de Isabel. Como he dicho antes, a los 15 ya entraba en la Orden de las Santas Clarisas en el Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, nombre un poquito largo, y 20 años más tarde se convertía en abadesa de las Santas Clarisas, del Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, etcétera, etcétera. Y en esos 20 años que tardó en convertirse en abadesa, escribió la que sería su mejor obra, pero también la única que conocemos, el Vita Christi, que literalmente quiere decir vida de Cristo. Su herencia, más allá de la defensa de las mujeres, es indispensable en el siglo de oro valenciano. Isabel pertenecía a los círculos literarios más distinguidos de toda la época y organizaba debates, tertulias, coloquios, etc., a los que hasta la reina María, que hemos comentado antes, solía asistir. Hay indicios muy claros de que Isabel no solo escribió el Vita Christi en ese tiempo. Conocemos, por ejemplo, el título de uno de sus tratados religiosos, Speculum Animae, el espejo del alma. Pero, desgraciadamente, ninguno de ellos ha llegado a nuestros días. De hecho, de no ser por su sucesora en el convento, Sor Aldonsa de Montsoriu, menudos nombrecitos tienen,
que fue quien publicó la primera edición del Vita Christi en 1497, ni siquiera conoceríamos su obra maestra. Isabel gozó de una buena posición económica, no como Christine, hasta su muerte, que fue a causa de la epidemia de peste, no sé si os sonará esto de algo, que se vivió en 1490. Y que por qué es tan importante su figura, que por qué es tan importante tanto su figura como su obra, perdón. Pues para entender esto, tenemos que volver a Christine y a la revolución literaria que creó, la querella de las mujeres. A ver, resulta que en 1230 un señor francés llamado Guillaume de Logis, creo que lo he pronunciado bien, escribió las primeras 4.508 líneas de lo que sería el poema más polémico de la época, el Roman de la Rose, el romance de la rosa. Más tarde, en 1275, fue otro señor quien avanzó y terminó este mismo poema, añadiendo nada más y nada menos que 17.724 líneas. Jean de Meung, que tampoco tengo muy claro haberlo pronunciado bien, pero bueno. Yo, desde luego que con lo que alucino es con el hecho de que fueran capaces de escribir cosas tan largas, de verdad. Pero bueno. Este romance, ¿vale? El Roman de la Rose, es un claro ejemplo del llamado amor cortés, que era un tópico literario, que surgió en el siglo XI y que tenía un exitazo tremendo. O sea, eran bestsellers todo, ¿vale? Donde más se usaba era en Francia, aunque en los reinos de la península ibérica, en Castilla, Aragón, etc., era muy popular también. Y no solo aparecía en los libros, de hecho, lo más habitual era escucharlo en las canciones de los juglares y los trovadores, porque yo, no sé vosotras, pero yo es que empiezo a hablar de esto, y además de que ya no paro porque soy una cotorra, me entran unos aires medievales, casi es que románticos diría yo, de no ser porque si yo estuviera en la Edad Media me quemarían por bruja, pero bueno. Básicamente, este tópico, el amor cortés, consistía en un amor prohibido, imposible, o sea, para que veáis que la humanidad lleva haciendo las mismas cosas toda la vida. Pero es que encima este amor no era prohibido por culpa de pertenecer a familias enfrentadas, al más puro estilo Romeo y Julieta, sino porque además de prohibido, era extramatrimonial. El hombre se enamoraba de una dama ideal de la muerte, pero casada con otro, y que por si fuera poco solía ser de una posición social superior a la suya. Un drama, vamos, estas personas drama queens todas. En fin, en el Roman de la Rose este tópico se ve muy bien. El poema presenta a un par de personajes que son exactamente iguales a los del amor cortés, como por ejemplo el amante, pero que también este romance saca sensaciones, estados del amor cortés, pero en versión personificada. Voy a poner un ejemplo porque si no, no vais a entender nada. El placer era un personaje, la juventud, la riqueza, el júbilo, la belleza. Y entonces ahora estaréis diciendo, bueno, vale, sí, Nathan, lo que tú quieras, pero ¿y qué? Es decir, ¿qué pasa en ese poema para que fuera en su época tan polémico? Pues que mira, Guillaume de Logis no tanto, pero el amigo Jean de Meung se quedó bien a gusto a la hora de hablar de las mujeres. Que si unas viciosas, que si perversas, que si, bueno, lo de siempre, vaya, nada nuevo. Por poner un ejemplo, llegaba a decir que, y cito, todas vosotras sois, fuisteis o seréis putas por acción o por intención. Alucinad, o sea, alucinad. Y es que el problema es que ese tipo de libros eran los que triunfaban en la época. En la alta sociedad la gente de bien se despisorraba de todas estas cosas, se montaba de la risa. O sea, les parecía un retrato súper fiel de su modo de vida y claro, eso es que les encantaba. No veían nada más detrás. Al contrario que nuestra amiga Christine, que harta de todo este tipo de narrativa, empezó la llamada querella de las mujeres, exigiendo un cambio más que necesario a la hora de hablar de nosotras. Y poco a poco, más autoras de toda Europa fueron sumándose para contestar a las obras en sus respectivas lenguas, escritas por hombres que básicamente se dedicaban a denigrar a las mujeres.